Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día martes 27. En este día martes 27 de octubre, donde vamos a estudiar el folleto de la lección en este día que mis hermanas aquí han decidido acompañarme, como es mi hermana Rosalba y mi hermana Wanda García. Bueno, bienvenidas a las dos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, por la gracia de Dios, aquí listas en esta mañana para estudiar el folleto de la lección de Escuela Sabática, y esperamos que sea una de gran bendición tanto para los que nos siguen a través de las redes sociales como para nosotros aquí. Amén. Pues un placer, pastor, estar nuevamente aquí estudiando la lección y que sea de bendición para todos. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de estudiar. ¿Quiere orar, hermana Wanda? Claro que sí. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos las gracias, Señor, por sus bondades y sus misericordias, por sus cuidados diarios e infinitos. Le pedimos, Padre, para que ahora que vamos a abrir su palabra, el Espíritu Santo venga a estar con cada uno de nosotros y nos revele, Señor, todas las bendiciones, todas las maravillas, todos esos tesoros, Señor, que están escondidos en su santa palabra. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y para todos aquellos también que nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Que su Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo le imploramos todo. Amén. Amén. Siempre en el contexto de la autoridad de Cristo, que es el tema que estamos estudiando esta semana, nosotros vamos a mirar ahora el momento aquel cuando fue cuestionada la autoridad del Señor. Hemos visto en los 2 días anteriores que realmente la autoridad de Jesús era la misma autoridad del Padre, se la otorgó en el día de su bautismo. Nosotros también vimos ayer que su autoridad es una autoridad divina, pero resulta de que le cuestionaron esa autoridad. ¿Quiénes? Bueno, hermana Rosalba, ¿qué pregunta le hicieron a Jesús los sacerdotes y los escribas para tenderle una trampa? Sí, aquí la pregunta la encontramos que dice, ¿qué pregunta le hicieron? Y la respuesta la encontramos en Marcos 11, 27 y 28. Libro de Marcos, capítulo 11, 27 y 28 dice así. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Así que aquí vemos que le está preguntando que con qué autoridad hacía esas cosas, pero nos preguntamos qué cosas. Y está hablando en el contexto del templo, cuando Jesús los echó del templo, limpió el templo, hizo la limpieza. Y esta fue la segunda limpieza, porque ya había hecho una, ¿verdad? Cuando él empezó su ministerio, que llegaron al templo, él había hecho esa primera limpieza, y esta fue después de la entrada triunfal a Jerusalén. Después, a otro día, volvió al templo y encontró lleno de personas que vendían ahí, compraban los animales, vendían palomas y todo, que les dijo, vosotros habéis convertido vuestra casa de oración en cueva de ladrones. Y en ese contexto le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad echas tú a las personas o corres a las personas de aquí? Y aquí el espíritu de profecía dice, antes los gobernantes le habían pedido evidencia de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Aquí le están exigiendo ya. Antes dice que le habían pedido una señal. En la primera limpieza del templo que él hizo eso, le pidieron una señal. Danos una señal de que tú eres el Mesías. Pero ahora le están exigiendo, ya no le están pidiendo. Interesante. Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios y luego se proponían negar un hacer total, según el deseo de toda la gente, páginas 543 y 544. Bueno, ¿quiénes cuestionan la autoridad
de Jesús. Aquellos que pretenden tenerla sobre la iglesia de aquellos días, que pretenden tenerla sobre los feligreses y que se las ha dado el Sanedrín. Ellos tienen una autoridad dada por el hombre y cuestionan a Cristo en cuanto a quién se la ha dado. Detrás de la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, lo que estaba involucrado es, ¿quién te ha dado las credenciales para que hagas este trabajo? ¿Qué iglesia te ha otorgado esta licencia? La conferencia de este tiempo no te la ha dado. ¿Y desde dónde entonces estás haciendo la obra? ¿Saben que esto mismo hicieron con Juan? A Juan también le cuestionaron la autoridad. Y hoy en este tiempo, los rabinos modernos siguen igual, cuestionando la autoridad. A los ministerios de sostén propio como el nuestro, constantemente le cuestionan la autoridad para hacer lo que hace. ¿Y quién les ha dado a ustedes permiso para que prediquen el mensaje de los 3 ángeles? Dicen algunos. Ustedes no tienen el respaldo de la conferencia y por lo tanto no pueden hacer lo que hacen. La gente siempre anda detrás de una autoridad del hombre. Y por la gracia del Señor, aquí nosotros lo que hacemos lo hacemos con la autoridad de Dios. Porque Él nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ahí está la autoridad. Y la misión que estamos llevando adelante, que es la de proclamar el mensaje, lo hacemos desde esa autoridad que el Señor nos ha otorgado. Y ningún ser humano debería cuestionarla, como lamentablemente aquí sucedió. ¿Sí, hermana? Sí, ahorita que usted está diciendo eso, me viene a la mente, nosotros hace ya, yo creo que un poquito más de 2 años, pagamos una radio, una hora en una estación de radio allá en México secular. Ya hace más de 2 años que estamos haciendo eso por la gracia de Dios. Y al principio, cuando recién empezamos a hacer eso, mi hermana es la que se encarga de de llevar los programas a la radio y de hacer todo eso allá. Y cuando recién empezamos, se empezó a escuchar todo ahí, ¿no? Y va el pastor luego a buscarla y le pregunta, ¿y con qué autoridad hacen esto? O sea, ¿con qué autoridad ustedes, con qué permiso y con qué autoridad están pagando esa radio cuando debieran darnos el dinero a nosotros y nosotros decidir qué hacer con si lo hacemos o no? Ustedes no tienen autoridad para estar haciendo eso. Y le dijo mi hermana, dice, con todo respeto, dice, pero con la autoridad, dice, que nos dio Cristo cuando dijo, id y proclamar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la única autoridad que yo reconozco. Y así que ahorita me recordó ese, y sí, es verdad, ahora cada quien quiere imponer sus reglas o sus leyes contra cada cual. Y Cristo nos dijo, id y predicad. Así es. Bueno, hermana Wanda, relate la respuesta de Jesús y luego la contestación de los sacerdotes y escribas. Sí, la respuesta la encontramos en los versículos 29 al 33. Estamos en Marcos 11. Dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, ¿era hasta el 32? 33. 33 dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que aquí vemos, los escribas cuando hicieron estas preguntas, ellos no tenían ninguna sinceridad en esas preguntas. Lo que estaban tratando de hacer era hacer, como quien dice, caer al Señor Jesús para tener una excusa para entregarlo.
Pero pues Jesucristo, conociendo el corazón de ellos, le respondió con otra pregunta, porque sabían que ellos tampoco la iban a poder contestar. Y bueno, aquí nos lo dices, si ellos le decían, ok, que era con la autoridad del cielo, ellos iban a tener que reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces, si era con autoridad de los hombres, porque entonces no le creéis. Y pues entonces vimos que ellos mismos se dieron cuenta de que cayeron en su propia trampa, porque pues no pudieron responderle al maestro. Interesante que él les dice, respondedme. Como que se quedaron callados analizando, si le hicimos esto, va a pasar esto, si le hicimos esto otro, nos va, pues entonces respondedme, dice Jesús. Y así vemos que el Señor, pues, muy inteligentemente, ¿verdad?, muy guiado por el Espíritu Santo, les ha dado esta respuesta. Pero vamos a mirar el don profético, hermana Wanda, si usted lee la siguiente declaración del Espíritu de Profecía. Sí, el deseado de todas las gentes, página 144, nos dice: los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondría de manifiesto su inconsecuencia. Cristo les diría: ¿por qué entonces no creísteis en él? Juan había testificado de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación, porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabía que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse, simulando ignorancia. Dijeron hipócritamente: no sabemos. Así que pues ahí se ve claramente lo que veníamos diciendo. Ellos consultaron entre sí para ver qué iban a contestar, pero pues finalmente dijeron: no podemos contestar nada, ni una cosa ni la otra, porque entonces cualquiera cosa de las dos que contestemos se nos va a venir en contra de nosotros. Pero mire, dice acá que esa pregunta que hicieron era una pregunta, y también la respuesta que dieron, hipócrita. Así que sí sabían ellos lo que el Señor les estaba preguntando, sí sabían la respuesta, pero dicen: no sabemos. La hipocresía. Jesús tuvo problemas todo el tiempo con este tipo de liderazgo, porque estos buscaban siempre hacerle, como decimos, la vida imposible al Señor. En muchas ocasiones Él los trató de hipócritas. Y eran líderes religiosos, pero no eran sinceros en la obra que hacían. Estaban siempre buscando cuestionar por el hecho de que no hacían con el permiso de ellos la obra. Bueno, les dijo Jesús con qué autoridad actuaba, hermana. Sí, antes de eso me llama la atención también, quería comentar en este párrafo, dice: si declaraban su verdadera creencia que el ministerio de Juan era de los hombres. O sea, ellos bien sabían que ellos en el fondo, su verdadera creencia era que el ministerio de Juan era de los hombres. Y dice aquí: aunque profesaban aceptar el ministerio de Juan, aquí abajo dice, aceptaban. Los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan. O sea, nada más lo hacían por apariencia, profesando a que sí, que aceptaban que el ministerio de Juan era de Dios, pero en realidad dice que su verdadera creencia era que el ministerio de Juan era de los hombres, así ¿verdad? es. Y aquí en la pregunta dice, les contestó a Jesús con qué autoridad actuaba, y en la última parte del versículo 33 dice:
tenemos la respuesta. Dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos hipócritamente, como vimos en el comentario, le dijeron que no sabían. Y la pregunta dice, ¿por qué sí y por qué no? Si Jesús les decía que de parte de Dios, si le van a decir, si ellos les decían que por parte de Dios, le iban a decir, ¿por qué no creíste? Entonces, ¿cómo no creen que yo soy el Mesías? Si Juana era de parte de Dios, ¿por qué no creen que yo soy el Mesías? Si ustedes creen en Juan, que Juan era enviado de Dios, y Juan dice que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué entonces no creen en mí? Y si les decía otra cosa Jesús, si les contestaba otra cosa, entonces Jesús estaría negando que él era hijo de Dios. Y Jesús nunca negó su autoridad como hijo de Dios. Exactamente. Bueno, la nota final. A ver si la lee, hermana Wanda, por favor. Sí, dice, los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Y me llama la atención porque, como dice aquí, que ellos quedaron chasqueados y cabizbajos, o sea, en vergüenza salieron de allí. Y dice cómo el pueblo que observaba se divertía al ver derrotados a estos hombres que eran orgullosos, que se suponía que fueran la autoridad para el pueblo, para todo ese pueblo religioso. Pues ahí la autoridad, como quien dice, se le fue al piso, porque pues el pueblo pudo ver claramente que en ellos no había autoridad. Y pues me hace pensar, teniendo al Hijo de Dios al lado de ellos, pues sí, ¿qué somos nosotros los hombres, verdad? ¿Qué es nuestra justicia? ¿Qué es? Nada, nada. Y eso el mundo entero lo puede ver. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no importa nuestra apariencia, no importa que querramos aparentar tener autoridad y tener todo, la gente lo va a mirar y va a poder apreciar si realmente nosotros tenemos ese poder divino o si no lo tenemos. Bueno, mis hermanos, nosotros miramos entonces que Jesús, Él no pretendió la autoridad divina, aunque la tenía, no la pretendió, porque cuando le hicieron la pregunta, no se dio a la tarea de satisfacerles esa curiosidad o esa trampa. Él simplemente sabía que tenía la autoridad de Dios y no hizo ninguna pretensión. Por eso dice ninguna pretensión a la autoridad divina. La tenía, pero no fue una persona que pretendía eso y se lo demostró. Simplemente las obras hablaban, las evidencias estaban allí a los ojos de ellos, que realmente, bueno, Nicodemo dijo, nadie puede hacer, dijo, estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, allí había para convencerse, comprobar que esa autoridad venía de Dios. Pero siempre está eso aquí en la tierra, que los hombres quieren dominar a los otros. Y cuando se trata de la obra de Dios, ellos sí pretenden que son los ungidos, que son los únicos que pueden determinar quién hace y quién no hace. Y Jesús les demostró ahí, yo tengo esta autoridad, aquí están los milagros, he limpiado este templo de toda la inmundicia, de toda la irreverencia que hay acá, y lo he hecho simplemente porque, como dice la Biblia, el celo de tu casa me consume. Así que, hermanos, nosotros miramos acá que si a Jesús le cuestionaron su autoridad, ¿qué no puede sucedernos a nosotros? El caso que presentó la hermana Rosalba, este servidor también lo ha vivido.
ha habido personas que siempre han cuestionado la obra que hago, siempre dicen, es que él no es, cuando tú escuchas que alguien te dice, es que él no es de la conferencia, esa persona está minimizando la autoridad de ese otro que hace la obra. Es que allí no voy porque ellos no pertenecen a la conferencia. Están siempre menospreciando el hecho de que no se está bajo una autoridad humana. Hermanos, los fariseos modernos, los rabinos de hoy, siguen de la misma forma como en los días de Cristo, cuestionando la facultad, el derecho o la autoridad por la cual uno hace la obra. Pero mira, mi hermano, cuando tú estás convencido del llamado que Dios te ha hecho, simplemente, como Jesús, no le satisfagas sus interrogatorios y tú simplemente haz la obra. El Señor nos ha dado la autoridad para hacer lo que estamos haciendo, que es predicar el mensaje. Y mantengámonos siempre, hermanos, siempre obedientes a ese mandato. Mantengámonos siempre bajo esa autoridad del Señor, haciendo lo que hacemos de predicar este mensaje. Todos los ministerios de sostén propio, las iglesias de sostén propio, hermanos y hermanas, gócense haciendo la voluntad de Dios porque cuentan con la autoridad que les ha dado. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos siempre bajo su autoridad. Y aparte de eso, Jesús siempre, en mi mente siempre está, Jesús nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno tiene su propia decisión, individualidad, y uno reconoce la verdad, y es la verdad que uno debe de seguir. Como alguien me decía, es que no están, cuando yo todavía estaba en la conferencia, es que no están en la conferencia, es que te vas a ir para allá y son disidentes. Le digo, no, es que si tú conoces los principios bíblicos de la palabra de Dios, si tú conoces las verdades del adventismo de hace tiempo y estás fundamentada, tú vas a reconocer la verdad donde quiera que estés. O sea, no vas a permitir que alguien quiera poner su autoridad encima de ti. Uno conoce la verdad y la verdad me hará libre. Y eso es lo que uno sigue, la verdad, que la verdad es Cristo. Y donde prediquen a Cristo con verdad, es la verdad. Así es. No hay otra cosa. Bueno, vamos a arrodillarnos y a agradecerle a Dios por esta lección. Amado Padre, te damos gracias porque nosotros vemos en esta lección que en alguna manera pues nos identificamos contigo por el hecho de que también a nosotros se nos ha cuestionado y se nos cuestiona la facultad, el derecho, la autoridad para hacer lo que hacemos. Señor, por el hecho de no pertenecer a una organización religiosa llamada asociación, misión o conferencia, muchos padres desacreditan lo que hacemos. Pero estamos viendo que contigo sucedió lo mismo. De manera que te agradecemos porque al ver esto que hicieron contigo, pues Señor, nos sentimos también privilegiados de sufrir aunque sea de una manera mínima algo de lo que tú sufriste. Solo te rogamos que nos ayudes a mantenernos bajo la autoridad divina, a mantenernos bajo la autoridad del cielo, a mantenernos bajo tu autoridad haciendo esta obra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en cumplir ese mandato que tú nos has dado. Y con esa potestad que nos diste de ser hechos tus hijos por haberte recibido, por haber creído en ti, y con esa potestad que nos has dado de ir y predicar, Señor, que esa sea suficiente y que con esa hagamos tu obra. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu autoridad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.